Muy buenas noches, amados estudiantes. Vamos a continuar la clase donde nos quedamos la semana pasada. Entonces, decía que hemos mencionado que el ingeniería empresarial es un curso que está vinculado al desarrollo de un conocimiento que surge desde la intención de entender la organización desde la perspectiva de la aplicación de la ciencia, entendiendo en su comienzo, en su origen, ciencia, el enfoque positivista, mecanicista que existía el siglo antepasado. Y hemos hecho referencia a este elemento, a este episodio, estos episodios sucedidos a fines del siglo XIX, en la cual hay, digamos, cierta experiencia de episodios que van a marcar de una u otra manera caracterizaciones que van a darse a lo largo de la historia empresarial, la historia de la quehacer empresarial. ¿No? 1886, el año llamado cabalístico para esto, ¿no? Y hemos dicho, vamos a abordar inicialmente cuáles son los dominios, entendimientos y aspectos considerados más relevantes de las diferentes escuelas que han surgido a lo largo del tiempo. Hemos empezado con el enfoque clásico, con sus tres escuelas principales, ¿no? La escuela americana, la escuela francesa, también hemos incluido en ese sentido la escuela alemana, ¿no? Llamada también wesleyana, porque el expositor más importante en esta escuela es nada menos que el famoso Max Weber, ¿no? El gran escritor, el, el economista, el argumentista Max Weber, ¿no? Y hemos tratado de, en ese sentido, desarrollar una, una presentación de estas escuelas puntualizando la caracterización organizacional a partir del enfoque de cada una de ellas, donde hemos mencionado aspectos relevantes, posiblemente en algunos vigentes y en algunos ya modificados en el tiempo con una visión mucho más moderna, ¿no? Y luego hemos visto la aparición, el surgimiento por el gran movimiento mundial de interés en el campo social inspirado en su base filosófica, viene de las ideas que provienen ya después de la Edad Media, viene por la industrialización y la gran revolución francesa, ¿no? Con la revolución francesa viene toda una idea de libertad, de entendimiento de lo humano, y aparece la corriente humanista, ¿no? El humanismo es la base fundamental del desarrollo de las ideas que van a venir en el enfoque llamado del comportamiento, post-enfoque clásico, que el clásico era un enfoque más mecanicista, mientras que el enfoque humanista se centra al ser humano en una posición de mayor relevancia e importancia central en las concepciones que se van a dar. Pero ahí van aflorando ciertos aspectos, ciertas características que son predecedoras, que predecedoras, ¿no? De las ideas que van a venir después, mucho más modernas y más integradoras, que le vamos a llamar el enfoque de sistemas. Vamos a llamarle así. No es que haya una escuela particularmente establecida
con el enfoque, lo interesante y lo que llama la atención de las maneras de entender como sistema la realidad en general y la organización en particular, es que esas ideas no afloran en una escuela, afloran en el quehacer tanto académico como en el quehacer profesional del ser humano, cuando se va a producir, en primer lugar, la indagación del comportamiento natural y en segundo lugar, en la búsqueda de soluciones complejas o soluciones frente a un problema complejo que involucra la interdisciplinaridad, ¿no? En esas circunstancias va a aparecer ideas, ya van a aparecer regadas en diferentes fuentes académicas de investigación, de práctica de sistemas. Justamente ahora he publicado, espérense un ratito, vamos a mostrarle lo que está haciendo el Consejo Internacional. Espérense un ratito, quiero mostrarle. Bien, ahí está. Acabo de publicar ahí a alguna gente interesada este anuncio. Es un anuncio de INCOSE. Va a haber dos mesas redondas que se van a desarrollar el 9 de octubre, feriado creo que es el 9 de octubre, 9, 8 de octubre, a ver. No, el 8 de octubre es el feriado. En la que, fíjense, hay dos mesas redondas. Y se refiere a cómo deberíamos, los que están haciendo un posgrado en ingeniería de sistemas, abordan sus publicaciones para que puedan alcanzar tanto al mundo académico como al mundo profesional sobre las materias de ingeniería de sistemas. ¿Ya? Entonces, uno lo va a manejar Brian Messmer, muy conocido, digamos, gente del mundo académico, ha publicado muchísimas cosas relacionadas a la ingeniería de sistemas. Y otro, a un gran expositor en el campo organizacional, que es el doctor Ryan Noguchi, que ha hecho publicaciones, videos, en fin, hay una cantidad, para responder a la pregunta, ¿no? En primer lugar, cómo llegar a los académicos de ingeniería de sistemas y el otro, cómo puedo llegar a los profesionales de ingeniería de sistemas. Porque en ambos ámbitos se van a dar estas estos dos aspectos, digamos, de búsqueda, que está tanto en el campo propiamente del quehacer académico y de las ideas que se asocian a esta materia, como de aquello que resulta ser que mucho más, digamos, digamos, natural de la ingeniería de sistemas, que es cómo es que se practica la ingeniería de sistemas, ¿no? Entonces, hoy en día hay una gran necesidad que los graduados, posgraduados, que hacen su trabajo de investigación, puedan llegar a ambos públicos, ¿no? Bueno, decía, el desarrollo de las ideas de sistemas van a aparecer
en diferentes ámbitos y va a aparecer en el ámbito práctico principalmente, y también se van a ir articulando en el mundo occidental a partir de la experiencia que se va a dar en la Universidad de Arizona y posteriormente en el MIT, pero progresivamente en diferentes centros académicos. Pero las publicaciones que salen primero en ingeniería de sistemas son publicaciones profesionales, ¿no? Que se van a dar de gente que luego impulsa la enseñanza de la ingeniería de sistemas en el mundo académico, pero inicialmente se trata de compartir experiencias profesionales. Entonces, si miramos retrospectivamente lo que sucede, recogemos los elementos que se han dado, ahora, hoy en día, le ponemos un título. Eso que se dio de una manera diferente en diferentes espacios y con propósitos académicos como con propósitos profesionales, le vamos a llamar esa corriente, la vamos a llamar corriente vinculada al enfoque de sistemas, dentro del desarrollo de las ideas de sistemas en la organización, ¿no? Entonces, y eso es lo que viene. Después del enfoque, entonces, del comportamiento, decimos, después de los 40, va a aparecer un conjunto de ideas que le da forma a lo que hoy le vamos a llamar la escuela del enfoque de sistema. Entonces, es en la Segunda Guerra Mundial que se vuelve crítico, urgente, de vida o muerte, desarrollar una forma de hacer las cosas, resolver los problemas, al cual le vamos a darle un entendimiento actual como de sistemas. O sea, suceden cosas que van a permitir desarrollar una manera de enfocar la realidad, los problemas como sistemas, ¿no? También la parte organizacional. No se olviden que en la Segunda Guerra Mundial está el aporte de fenómenos del pensamiento estratégico, en la cual se va a desarrollar propuestas matemáticas para la formulación de competencia, de teoría de juegos, de planteamientos estratégicos que provienen de esa articulación basado en una manera de entender la realidad como sistema. Y Segunda Guerra Mundial es el lugar donde aflora, ¿no? O sea, ya se ve claramente, surge de un tiempo atrás, años atrás, posiblemente Primera Guerra Mundial también ahí se dio esta necesidad, pero más cabalmente se evidenció en la Segunda Guerra Mundial. Y también en Segunda Guerra Mundial se va a dar valor, se va a mostrar la importancia que tiene el trabajo interdisciplinario. Ese trabajo interdisciplinario que se va a promover principalmente en Inglaterra, ¿no? Los ingleses juntan sus mejores cuadros intelectuales y expertos en materia de guerra para afrontar una situación complicada con ellos, ¿no? Porque ellos son prácticamente encajonados, están acorralados por la agresividad pues, alemana. Y entonces tienen que buscar formas de defenderse, de mantenerse con vida, ¿no? Sobrevivir ante el ataque terrible de las fuerzas alemanas. Y es ahí justamente donde aparece un concepto que se llama la investigación de las operaciones militares. Y luego va a quedar con el nombre de investigación operativa o investigación de operaciones, cuyo propósito era cómo yo resuelvo un conjunto cómo articulo un conjunto de condiciones, digamos, limitaciones o de recursos que yo tengo, que dispongo, al cual en la teoría de la investigación operativa se llama restricciones. ¿Cuáles son? Hay un conjunto de restricciones que yo tengo
que son posibilidades e imposibilidades que yo tengo para poder, en medio de esas circunstancias, alcanzar óptimamente un objetivo, el objetivo, ¿no? Y si hablar de la función objetivo, ¿no? Ustedes han estudiado ya investigación operativa, hay una función objetivo que combina una serie de variables que va a tener un valor óptimo, sobre la base de inecuaciones, es decir, restricciones, no más de, igual que, no menos que. Son condiciones que se dan en la cual hay un juego de alternativas, una de ellas se supone óptima bajo ciertas condiciones. Es decir, es posible, ya acá entra en esta forma de modelar matemáticamente, son modelos matemáticos, está el hecho de que no hay una solución única, sino hay varias soluciones, pero dadas ciertas restricciones, una forma mejor es esta. Si se dan otro juego de restricciones, la forma óptima es esta otra, ¿ya? Y a veces yo tomo la decisión considerando ciertas circunstancias, oportunidad o experiencia independiente, o sea, para complementar lo que el modelo matemático me ha establecido. La investigación de operaciones es un instrumento que se va a expandir en su uso durante la guerra a los otros países aliados para que se pueda trabajar, razonar mejor las estrategias de guerra. Ojo, acá estamos hablando de estrategias, porque la ingeniería de sistemas, la investigación operativa, también sirvió para la construcción de armamento, armas de defensa, armas de ataque, etc. Ya también sirvió, pero sobre todo sirvió para establecer formas estratégicas, planteamientos de gestión de guerra. Y también esto se une digamos, a la sensación, a la conciencia de que ya las cosas no se ven de manera simple, o simplificada, reducida, atomizada, ¿no? Sino que se le ve en su completitud, tratando de mirar todos los aspectos relacionados, convirtiéndose en estudios de problemas complejos. Ya no es un estudio simplificado de las cosas como la labor académica en la ciencia clásica pretendía ser, ¿no? Y frente a la inventiva, digamos, que se requería en la actividad humana, se necesitaba, ¿no? Sino que ahora ya esta experiencia llevó a entender que al abordar la realidad hay que abordarla de manera completa y en su complejidad. Y ahí es donde se va a ejercitar un proceso que va a tener mucha coincidencia en las diferentes áreas donde se va a aplicar, se va a buscar una solución. ¿Qué camino sigo yo para estudiar lo complejo? ¿Dónde empiezo? ¿Cómo debe terminar? ¿Qué pasos debo dar? El tema de cómo proceder es el tema metodológico, ¿no? ¿Cuál es el método que utilizo? Que es un aspecto central en el desarrollo del conocimiento moderno, de la aplicación moderna, de la ingeniería moderna, como sobre todo en la parte central del quehacer de la ingeniería de sistemas. La ingeniería de sistemas prácticamente se resuelve por el método. Es decir, si algo es complejo, no lo conozco, pues complejo, no sé, pero sí sé cómo abordarlo y desarrollar progresivamente una propuesta de solución. Lo que sé es el método. No es que sé qué solución puede tener esto o esto otro, que es nuevo, la guerra sorprendente. Ustedes saben que los alemanes innovan las estrategias de guerra, las innovan brutalmente, espectacularmente. O sea, ellos hacen reingeniería del concepto de guerra y son disruptivos.
Por eso sorprenden a toda Europa, los sorprenden, los agarran de sorpresa. ¿Por qué? Porque Alemania plantea una forma de guerra con el ánimo de tener el dominio completo de Europa, ¿no? Y principalmente de Europa occidental, ¿no? Inicialmente. Pero, digamos, esta manera de hacer las cosas requería respuesta rápida, el uso de su avance industrial y de conocimiento. Responder a eso resultaba bastante complejo, y lo más importante fue encontrar la forma de llegar a contrarrestar o abordar una situación. Y esto dio lugar a formas metodológicas que luego fueron reunidas, trabajadas, produciendo un método hasta ahora universalmente aceptado llamado el análisis de sistemas. El análisis de sistemas, ¿no? Es el abordamiento que tenemos de lo complejo, especialmente en la parte organizacional, desde la organización de la guerra, la organización del mercado, la organización del emprendimiento. Debe seguir pautas que se dan cuando abordo algo complejo. En este caso, el análisis de sistemas. ¿Qué aspectos van a resaltar en esta etapa que conjugan estas ideas? Repito, que no se le puede hablar de una escuela de sistemas, pero no es una escuela, ¿no? Va a aparecer en diferentes lugares y ámbitos. Pero sí hay aspectos resaltantes que se van a dar con estas corrientes, que yo les he resumido. En esta época todavía no aparece el pensamiento del sistema, no existe, ese concepto no existe, va a aparecer recién en los 80 y firmemente en los 90. Sino que son ideas que surgen tanto de la ciencia de sistemas como de la ingeniería de sistemas y prontamente de la cibernética. Años 40, la cibernética aparece, surge. A fines de los 40 posiblemente, no sé, medianos, tengo mis dudas al respecto. Ya en el 50 ya existe formalmente la cibernética. Pero ¿qué aspecto consideran estas corrientes? La persona. Claro, como heredera de estas corrientes de ya un énfasis especial, grande, abrumador, que hay de parte de las escuelas del comportamiento humano, ¿no? La presencia de las personas, de los sindicatos, la importancia que tiene tratar al ser humano de manera diferenciada, con dignidad, en fin, todo ese bagaje de interés va a darle un lugar, ¿no?, a la persona. Y luego el entendimiento organizacional, pero ambos desde la perspectiva de sistemas. O sea, entender tanto el ser humano, ese ser humano que lo de la escuela, el comportamiento han enfatizado, y de la organización como complejo biológico, como complejo humano, hay que entenderlo como si fuera un sistema. Y para eso van a aparecer ciertos principios y consideraciones que provienen por un lado, inicialmente de la ciencia de sistemas, de la práctica de sistemas con ingeniería de sistemas y de la cibernética en su comprensión de las razones por las cuales se producen ciertos fenómenos en la realidad. Entonces, esos principios yo ya puedo entender algo pensando que es un sistema aplicando ciertas ideas, ciertos principios, en la que básicamente se tiene estos aspectos considerados, 4 aspectos considerados. Y la representación que se va a dar por esto es un rectángulo y una flecha de entrada, una flecha de salida y una flechita de retroalimentación o de realimentación, ¿no? Insumos, procesos, producto y retroalimentación. Ahora, acá cabe hacer una aclaración muy importante. Si bien hoy día no se diferencia, en otro momento sí había una diferenciación.
Los insumos en las consideraciones básicas son las materias primas que yo voy a transformar. Pero también ingresa, ¿no? Yo repito, esto tiene una perspectiva distinta. Lo que ingresa no solamente son insumos, también ingresa requerimientos, o sea, lo que te están pidiendo. También ingresa el diseño, o sea, la especificación de lo que debe salir. Ingresa, ¿ya? Las técnicas ingresan. Ingresan cosas más allá del solo insumo. Segundo, los procesos son conjunto de actividades que transforman los insumos en, se dice, productos, pero se decía también en resultados. Es que el producto es una cosa, pero el resultado puede ser también el posicionamiento, el resultado, la impresión que tiene el mercado, el resultado, una calificación a ese producto, ¿no? El producto es bueno, es malo, regular, ¿no? Eso también es resultado. No solamente es producto, sino es resultado. Y viene la retroalimentación. La retroalimentación se le atribuye que es a la cibernética que le da una forma del entendimiento de la realidad organizacional, descrito de esta manera, porque inicialmente no era retroalimentación, sino realimentación. Cuando la flechita sale de la flecha de salida, esa flechita que regresa a la flecha de entrada, se decía que estaba produciéndose la realimentación. O sea, del resultado que tú obtenías, la organización miraba, evaluaba y decía, acá hay falla, acá esto se puede mejorar, entonces yo corrijo. Desde la entrada, mi proceso corrijo para tener un mejor resultado, realimentación. ¿Ya? El modelo cibernético, ¿no? Que se va a dar posteriormente, incluye no una flecha que va de la salida a la entrada, sino que viene del mundo externo, donde el resultado, el producto ha tenido un efecto. Ese ámbito retorna a la organización con una flechita llamada de retroalimentación. Retroalimentación. Cuando yo hago mi clase, termino al final, pienso, pucha, se me pasó tal cosa, lo anoto para que lo incluya de alguna manera en el texto de mi PowerPoint para mejorar la siguiente vez que lo haga. Realimento con mi propia percepción de las cosas, ¿no? Pero cuando sale el resultado de ustedes, en este caso el trabajo que ha presentado Ronnie, es un trabajo incompleto, no entregó el artículo. Todos los artículos traducidos lo han puesto en un solo archivo. Esa respuesta que él da es una retroalimentación para mí o para el proceso educativo. Me está retroalimentando. ¿Qué me dice esa retroalimentación? Que el estudiante no está leyendo la rúbrica, no está prestando atención a lo que yo estoy hablando. Le llega altamente lo que yo le pido. Es un descuidado. Me está diciendo que no tiene mucho interés en el curso. O sea, me está retroalimentando. Y lo que yo hago, hoy en día, dada esa retroalimentación, lo que hago yo es volver a repetir qué se espera del tercer trabajo, del segundo, y qué se espera del tercer trabajo. O sea, esa retroalimentación, es decir, que proviene de lo que, el efecto que ha pasado, que ha sucedido luego que yo he explicado, ese efecto es lo que ha hecho Ronnie, es una retroalimentación para mí, para poder saber que tengo que aclarar bien a Herbert y a Fernando qué es lo que exactamente deben hacer, para que no cometan el mismo error, porque Ronnie va a tener 0 ahí.
cero. Yo no voy a modificar esa nota. Entonces, pero eso es una retroalimentación, es respuesta del medio hacia mí. Entonces, el concepto del entendimiento del funcionamiento organizacional varía, varía. Se incorpora esta idea de entrada, proceso, salida, retroalimentación, realimentación. ¿Ya? Otro aspecto importante que no hay que olvidar es el concepto de emergencia. Es una idea que tiene mucha importancia en la concepción organizacional cuando nos vamos a estos años de mediados del siglo pasado. Es muy importante. Es decir, cuando yo veo la organización como sistema, en virtud de su articulación propia y su articulación o su armonización con el mundo que le rodea, hay cosas que van a surgir más allá de lo que se produce en el proceso de construcción de valor por la transformación de insumos, al cual se le va a llamar cadena de valor. Cadena de valor. La cadena de valor es el conjunto de actividades que se desarrolla en la cual los insumos se van a convertir en el producto que yo voy a entregar. Y se va a llamar cadena de valor también con el añadido de un margen o de un beneficio para el proceso empresarial. Cadena de valor. Y a eso hay un entendimiento distinto que se llama el flujo de valor. Es decir, no solamente hay un flujo a través de la cadena, también hay un flujo a través del aprendizaje, de lo que hacen otras organizaciones. Hay un flujo de valor. Produce conocimiento, produce mejora, hay un flujo de valor. No es la cadena de valor, porque la cadena de valor se centra básicamente en el cambio, la transformación de insumos en producto final. Pero el flujo de valor tiene otras cosas, otro entendimiento. Hay flujo de valor cuando la organización va generando efectos de confianza, de calidad, y entonces hay un flujo de valor sobre el prestigio. El prestigio. Cuando usted acabe la carrera y se gradúe, usted tiene capacidades que la cadena de valor le ha dado, es decir, lo que ha sucedido en cada ciclo con los cursos que ha llevado, su cadena de valor. Pero cuando usted sale y se presente a trabajar, va a decir: yo soy egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería. Va a decir su empleador: este tipo sabe resolver problemas. Viene la UNI, cosa seria. Esa consideración de prestigio es un flujo de valor que se ha producido por otros efectos, de repente por el ejercicio de otros profesionales afuera, de repente por propaganda, no sé, pero esa no es transformación del insumo que era egresado de la secundaria, que ha sido transformado a egresado de la uni, ¿no? No, ahí no se produce eso, se ha producido en otro ámbito, bajo otras circunstancias. Flujo de valor. Todo aquello. O sea, cuando mi producto sale, ese producto tiene un valor. Tiene un valor. ¿Cuál es el valor que se le da? ¿Cuál es el valor de ese producto? Fernando. ¿A qué se le llama valor de eso que he producido? ¿A qué se le llama valor? Digamos, algo que satisface los requerimientos, Andrea. Ese tiene valor porque va a lograr alcanzar el propósito que se tuvo originalmente en virtud de la necesidad que tiene alguien, quien lo va a comprar porque le vale, le sirve, valor. La cadena de valor, no, la cadena de valor tiene en eso su valoración, digamos de esa manera, ¿no? Para ser redundante.
¿correcto? Pero, Ok, pero sucede de que eso que es un valor, eh, puede estar generando, eh, digamos, puestos de trabajo, porque lo que pasa es que yo al estudiante le estoy dando la posibilidad de formular modelos inteligentes, ¿no? En la que terminada la carrera es una gran oportunidad, unas circunstancias que se requiere. Por lo tanto, ahí hay un flujo de valor. Entonces, es beneficiado la empresa que me contrata para el tema que me han formado, más aquello que he podido por mi propia iniciativa trabajar en el ámbito de la universidad, que me da dominio a otras materias, en este caso al desarrollo, al uso de sistemas inteligentes, ¿no? Y que no ha sido la formación propiamente que te han dado, sino de lo que se ha ido complementando en virtud de las circunstancias, del interés, de la moda que se está dando y que se incorpora por diferentes instancias. También sucede que mientras el desarrollo académico se está dando, hay requerimientos de conocimiento y usted tiene que hacer ese conocimiento buscando en fuentes externas y entonces va a encontrar esos espacios, van a ver que y ahora no se da durante el desarrollo inicial de los estudios del pregrado, sino cuando está acabando o cuando ya acabó, que es que tienes que ir a fuentes expertas de conocimiento y accedes a base de datos de conocimiento científico, de ingeniería. Y esa producción de información, de conocimiento, respecto a la materia que a ti te interesa, es flujo de valor. Es decir, está generando conocimiento por requerimientos que se necesita para poder desarrollar lo que vas a hacer o lo que quieres conocer, ¿no? Flujo de valor. Antes se decía que las librerías, el efecto de las librerías, o sea, el efecto que se da en la producción literaria era un efecto de valor que por el ejercicio académico se estaba produciendo distinto a la cadena de valor, flujo de valor. Todo aquello que un proceso organizacional, todo aquello que un proceso organizacional permite desarrollar algo que puede suplir una necesidad en el ámbito donde se desenvuelve, se le llama sistema de valor, que es el conjunto de flujo de valor que se va a dar colateralmente, complementariamente, competitivamente con el desarrollo de lo que la organización hace. Si la organización hace zapatos, ¿no? Digamos, hay posiblemente flujo de valor para el tema de las pastas para limpiar los zapatos, ¿no? Los cepillos para limpiar los zapatos. Es decir, la fábrica de zapatos no hace eso, pero sí produce un flujo de valor en la complementariedad que tiene mi producto, flujo de valor. Y ese otro valor, digamos, constituye parte de un sistema de valor que envuelve lo que hace la organización y lo que no hace, pero que aporta, influye, tiene un efecto causal, ¿no? Y también se va a generar un sistema de valor en los requerimientos, en los requisitos, en la procura, en los abastecimientos que la organización tiene. Al generar demanda, al generar ese requerimiento, está generando un flujo de valor. Entonces, flujo de valor es un aspecto importante que se añade a lo ya conocido cadena de valor Porter, ¿no? Porter habla de la cadena de valor, pero la gente del sistema habla de flujo de valor. No solamente es la cadena, sino mucho más que va a producir una organización que emerge en el proceso de desarrollo empresarial. Ahora, valor. Este es un tema de mucha discusión en el siglo XIX. Acuérdense que Karl Marx
va a escribir un libro. ¿Cuál es el libro famoso de Carlos Marx, Herbert? ¿No sabes? Fernando, ¿cuál es el libro más famoso de Carlos Marx? ¿Sabes quién es Carlos Marx, no, Herbert? El padre del marxismo, ¿no? Ya. Fernando, ¿cuál es el libro más famoso de Carlos Marx? ¿Has hecho la secundaria o no? Está en la Sí, secundaria. sí, pero ahorita no me acuerdo muy bien. A ver, Ya que ustedes se pasan, ¿no? Unison, ¿no? Se llama El Capital. La obra más famosa de Carlos Marx se llama El Capital, que ustedes no han leído, sin duda alguna. Si no les hubieran... uno de los temas que discute Carlos Marx es el valor. Y le añade una idea bien interesante, se llama el plusvalor. No es idea el plusvalor no es idea del solamente, pero discute el plusvalor. Es decir, si yo compro insumos, cuestan una cantidad, ¿no? Hay un valor que estoy incorporando a mi proceso empresarial, ¿sí o no? Pero cuando lo transformo, lo voy cambiando, le voy añadiendo valor. ¿Está bien? Y luego, cuando ya termina y alguien lo quiere comprar, como bien dice, el valor es su capacidad de satisfacer una necesidad por el cual alguien tiene la disposición de pagar. Y ese pagar en el añadido de los costos que ha habido, ese añadido, es el valor adicional. Ese valor es el plusvalor. ¿Está bien? La discusión que hay, sí, Herbert, digo. Acá se acuña el término de la plusvalía, ¿cierto? Sí, claro, Ok. plusvalía o plusvalor, es lo mismo. Bien, esa es la plusvalía. La discusión es a qué se debe el plusvalor. Para el empresario, el enfoque clásico, el plusvalor la da el capital, la da el capital. La posibilidad de que esto se pueda hacer. Sin el capital no hay empresa, no hay proceso, no hay producto. El capital le da si no hay capital no hay nada. Eso dice pues el concepto clásico, ¿no? El plusvalor se le atribuye al capital. Y a lo que implica el capital, que tiene que ver con la naturaleza del negocio, su ubicación, en fin, la iniciativa que ha generado esto, ¿no? La inteligencia empresarial. El plusvalor está eso. Pero Marx dice, no, el plusvalor lo da el trabajo. No el capital, sino el trabajo. Es una discusión, ¿quién lo da? ¿No? El insumo lo da el capital, lo da el proceso, lo da el trabajo. Esa es la discusión, ¿ah? Claro que uno podría entender ahora que lo da todo ello, ¿no? No hay valor si esos componentes no estuvieran, digamos, armonizándose, construyendo el valor final, ¿no? Pero sin embargo, Marx lo que dice es que ese valor se queda con el propietario del medio de producción. Los propietarios del medio de producción se quedan con la plusvalía, se apropian. Y lo que hacen es pagarle al trabajador su trabajo, pagarle, comprar su trabajo. No compra su trabajo. Así como compran el insumo, compran su trabajo. Y entonces ahí viene la discusión a quién le corresponde el valor. Esto es un tema bien interesante. Valor. El valor es un tema muy discutido el siglo pasado, en medio del cual surge esta idea. Más bien el enfoque sistema le da a lo que he dicho. El origen del valor es la combinación, la articulación, la integración en diferentes, digamos, o sea, una cosa es cada componente y otra cosa es cuando esos componentes se juntan. El resultado es algo que emerge, que no tiene, digamos, una explicación directa por la explicación de alguno de esos componentes que han participado, sino es de otra naturaleza, es algo que emerge. También el valor le da el mercado, ¿sí o no? La competencia, la oportunidad, hay una serie de factores en realidad, ¿no? Es no solo el trabajo, no solo el capital, no solo el insumo, no solamente el proceso, no solamente el mercado, no solamente la oportunidad, no solamente el marketing, etcétera, etcétera.
O sea, ese concepto de valor, de sistema de valor, tiene, deja en el enfoque una visión mucho más amplia, más amplia. No digamos más justa, ojo, acá se discute qué es lo más justo, dónde debe ir el valor, dónde se consignaría mejor o más justamente el valor. No, eso no se discute, eso es una discusión ideológica, no sé, de justicia. Lo que acá debemos entender que hay un sistema de valor que integra diferentes aspectos que va a producir una condición emergente, el concepto de emergencia de sistemas, no los sistemas. Eso nos deja el enfoque de sistemas. La cibernética aparece muy prontamente, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial. Como saben, el padre de la cibernética es Norbert Wiener y nos habla de algo muy interesante, en la cual se pone en la posición de entender que en la realidad los sistemas tienen un nivel de inteligencia. O sea, esa inteligencia tiene que ver con el propósito de buscar una finalidad, buscar un propósito e ir llevando las cosas para que ese propósito se alcance. Básicamente, los seres inteligentes, los seres vivos, son inteligentes y manejan sus actividades en la búsqueda de alcanzar de manera eficaz ese propósito. Y la cibernética, o sea, viene de esta expresión, ¿no? Cibernética, que es el arte de gobernar, de conducir, de llevar algo hacia un propósito, hacia una meta. Y es muy interesante porque en realidad encuentra que ese arte tiene que ver con la capacidad que tiene un fenómeno, un organismo, algo que le permite corregir, rectificar o ratificar una direccionalidad en virtud de un elemento que es la retroalimentación, ¿no? O sea, lleva adelante las cosas, pero considerando la posibilidad de controlar lo que está sucediendo y ante la evidencia de que algo tiene que corregir, hacer la corrección, ¿ya? Y eso te permite conducir, llevar en forma dinámica, ojo, la cibernética le incorpora esa visión, o sea, destroza esa idea de fotografiar situaciones de la realidad, en este caso de la organización, situaciones de un momento determinado, compararla con la de otro momento determinado. No. Dice, yo establezco mi propósito y luego conduzco la organización haciendo los virajes, las correcciones en el momento que yo perciba que hay una desviación, ¿no? Eso se trata. Y eso es posible con un proceso de retroalimentación. ¿Ya? Ahora, cuando esto se hace para Wiener, es un ejercicio interdisciplinario, es un ejercicio en el cual tiene que entrar a tallar diferentes entendimientos, diferentes ámbitos de entendimiento y articular esos diversos ámbitos de entendimiento a una totalidad, no una parte nomás. Por eso, Wiener, cuando escribe su obra, ¿no? La cibernética y la comunicación entre los animales y las máquinas, cuando escribe esa obra famosa, él en su introducción lloriquea, lloriquea. Prácticamente, según su manuscrito original, estaba húmedo. La tinta debería haber estado medio corrida por sus lágrimas, porque al introducir su obra, digamos, lamenta mucho que la ciencia se haya segmentado y se haya atomizado totalmente, dejando espacios para el entendimiento que requerían el concurso de diferentes, digamos, maneras de entender, dejando esos espacios libres de aplicación de alguna ciencia. Y él va a decir, deja casillas vacías en el mapa de interés de la ciencia, ¿no?
Y es muy importante porque con la cibernética, que pertenece a las escuelas de sistemas, se rescata o se releva, se le da, se puntualiza, se alumbra el gran aporte de los científicos que hicieron dar un salto importante al conocimiento científico, como Gauss, Newton, Darwin, Faraday, que en realidad desarrollaron un conocimiento general, eran generalistas, no eran especialistas. Y entonces la cibernética se constituye una ciencia interdisciplinaria, conectiva, porque pretende vincular diferentes aspectos al entendimiento del comportamiento completo para conducir ese comportamiento completo como un fenómeno que se puede, digamos, ajustar dadas las condiciones de entendimiento de lo que está sucediendo, controlando la situación. Además, él dice que es una ciencia rectora, es decir, en el centro mismo del entendimiento de la realidad, especialmente en la parte organizacional que nos compete, es que lo cibernético es lo que debe regir el entendimiento de esa realidad. Es el que da la punta de lanza, digamos, es el que lleva la batuta, porque es lo que permite saber qué debemos corregir, qué debemos hacer, qué debemos mejorar, qué debemos dejar de hacer. Es la que conduce las riendas del funcionamiento del sistema, ¿no? Por eso rectora. ¿Qué aspecto nos deja la teoría de los sistemas de control? La teoría del control que tiene que ver con todos los mecanismos que nos permiten tener una idea de estado comparado con una referencia meta, ¿no? Con una referencia meta. Yo tengo una referencia meta y la idea es cómo yo la percibo, la mido y luego corrijo. Y el énfasis principal es la comunicación, la transferencia, el intercambio de la información, tanto al interior del sistema como en el medio. O sea, el énfasis es que la forma como yo puedo establecer un mejor manejo teniendo suficiente información que me permite mirar mi realidad y permite mirar la realidad del medio sobre el cual voy a actuar. Eso no deja. Y nos deja también los mecanismos de retroalimentación, los mecanismos de control. Ambas cosas son sumamente importantes en la nueva concepción de la organización bajo un enfoque que vamos a denominar un enfoque de sistemas. Y por último, es algo que digamos, se deduce de primera vista, es que para entender la organización y querer hacer algo en ella, es muy importante el dominio del entorno, el conocimiento del entorno. ¿Y por qué? Porque acá la premisa es que el entorno juega un rol determinante en la manera como se debe estructurar un sistema, o en este caso el sistema organizacional. Porque los sistemas biológicos tienen formas y conductas y capacidades en virtud de su desenvolvimiento en un entorno, de su entorno, en la búsqueda, lógicamente, de la sobrevivencia. Pero la estructura del sistema va a ir dándose en la medida que el entorno le plantea una condición, ¿no? Ahora, el modelo óptimo, el modelo, digamos, sistémico, por llamarlo de una manera, más aproximado al enfoque del sistema, lo va a trabajar Stafford Beer con ayuda de Ashby, ¿no? Del famoso Ashby, ¿no? Ashby es un neurólogo,
neurofisiólogo es Ashby. Ross Ashby va a formular un entendimiento del fenómeno, digamos, cibernético a partir del comportamiento del ser más inteligente, del ser más inteligente en el proceso evolutivo, que es el ser humano. O sea, su obra, Introducción a la Cibernética, si ustedes la revisan, es bien interesante, porque él establece una suerte de arquitectura conceptual de cómo la inteligencia humana hace al ser humano más capaz en la sobrevivencia en un mundo de alta competencia como es el mundo salvaje del cual esta evoluciona y se desarrolla con éxito y con dominio. O sea, no solamente tiene éxito en su sobrevivencia, sino tiene éxito en el dominio del resto de la naturaleza. Entonces, esta propuesta cibernética para entender la organización nace de la inspiración de Ross Ashby, para que le plantea en mesa tendida a Stafford para que formule un modelo cibernético organizacional. Surge entonces de la neurofisiología. Se trata de entender la realidad organizacional como un sistema complejo, abierto, y en la que hay que considerar, ya no como la ciencia clásica, un comportamiento determinado, predeterminado, de causalidad lineal, sino que un sistema complejo, retroalimentado, con circularidad, con ¿no? causalidad circular, y que transcurre en diferentes niveles de incertidumbre. Se dice que los sistemas organizacionales son sistemas autorregulados, que tienen capacidad adaptativa. Y si no la tienen es porque sencillamente hay una fuerza irracional, no inteligente, que las controla. Pero cualquier actividad racional, inteligente, va a generar cambios y correcciones que van a regular su comportamiento para adaptarse a las circunstancias. Se dice también que el modelo cibernético organizacional impulsa, propone, toma como objetivo principal o un objetivo importante la autonomía operacional. Es decir, que un organismo está compuesto por componentes que tienen un desenvolvimiento autónomo. O sea, este brazo funciona autónomamente del otro brazo. Es decir, hay una relación en la cual cada componente del sistema organizacional tiene una autonomía operacional, pero que está articulada en una estructura reticular. Es decir, hay una relación, no dice Beer, no plantea lo reticular, esa es una afirmación que se hace posteriormente, porque el modelo que él plantea es un modelo integrado, de articulación integrada, pero que, digamos, se desenvuelve como si fuera una red de componentes, cada uno con una función establecida. El modelo cibernético organizacional plantea una tendencia permanente hacia la integración de la organización y a la búsqueda en esa integración a cumplir conjuntamente, articuladamente, su finalidad y organizarse, o sea, establecer las estrategias de acuerdo a esa finalidad. Como se dice ahí, al cumplimiento teleológico. Es que la expresión teleológico significa, ¿qué cosa es un fenómeno teleológico? Es aquel fenómeno que se ordena, se desarrolla, no en función de lo que ha sucedido en el pasado,
sino se construye, se articula, va tomando pasos en virtud de lo que busca, de su finalidad. Entonces, digamos, Staffordville, la organización tiende a la integración y busca cumplir con su finalidad. Otra cosa que se introduce en el modelo cibernético es la homeostasis. O sea, esa situación que caracteriza a los sistemas biológicos de establecer se dice un estado estable, variado, ¿no? Que varía en el tiempo, pero que tiene, digamos, variabilidades en el tiempo, pero mantiene digamos, una variación manejable de sobrevivencia. No es estable totalmente, ¿no? De ahí Staffordville plantea un postulado, un planteamiento que es el principio de la variedad requerida, Y todo sistema que puede resolver su sobrevivencia en un entorno determinado requiere un nivel de variedad para responder a las diversas circunstancias que el entorno le plantea. Tiene respuesta al entorno. Entonces hay una necesidad de disponer de una variedad, al cual se le va a llamar la variedad requerida, que es la suficiente como poder responder a las perturbaciones o a los estímulos que el sistema tiene en el medio, en el entorno donde está, que es lo que pasa con la empresa. La empresa debe saber responder, debe tener la variedad suficiente para responder a los requerimientos del mercado, ¿no? o de su entorno social. Pero se introduce también, no sé si por Ashby, por Beer o por algún otro autor, el concepto de variabilidad requerida, que no solamente tener un juego de variedad para la respuesta en el entorno, sino que el entorno también puede cambiar. Y por lo tanto, los requerimientos del entorno pueden ser distintos en un momento determinado. Por lo tanto, la organización cibernética tiene que también tener el mecanismo de construir, de producir nuevas formas, nuevas variedades de respuesta ante lo que plantea el entorno. Y acá también hay otro aspecto que nos deja el enfoque del sistema desde el punto de vista de la cibernética, que es la eficiencia y el principio de recursividad. Eficiencia es esa capacidad que tiene un sistema para que frente a una perturbación mantenga la mirada en el objetivo, mantenga su vista al objetivo y en esa perturbación pueda manejar de manera óptima sus recursos, sus medios. Eso es eficiencia. Y el principio de recursividad es que si un sistema es viable, sus componentes también lo deben ser. O viceversa. Si los componentes de un sistema son viables, el sistema es viable. No puede haber, digamos, un sistema viable cuyos componentes no sean viables. Entonces, yo les conté que yo tuve cáncer. Me salió cáncer. ¿Dónde me salió cáncer? Acá, en la piel. Entonces, alguien me decía, oye, me he enterado que tienes cáncer. Yo le respondía, no, yo no tengo cáncer, lo que tiene cáncer es mi piel. Yo no. Sería una verdadera tontería, ¿sí o no? Es una respuesta de tonto, ¿no? Es decir, si tu nariz tiene cáncer, tú tienes cáncer. Si tu oreja tiene cáncer, tú tienes cáncer, ¿sí o no? ¿No? O sea, es decir, el concepto de viabilidad, un sistema es viable
en la medida que sus componentes son viables. En un sistema, un componente que no es viable produce un sistema no viable, ¿ya? Ese es el principio de recursividad. Ya les he mencionado la ley de variedad requerida de Ashby. Y este es el marco sobre el cual el modelo se construye. Primero, ustedes van a encontrar que un componente muy importante en el modelo viable es referente al entendimiento del entorno, entendimiento del entorno, perdón. El entorno es aquel que envuelve la organización, de manera directa en lo que hace o de manera indirecta en lo que piensa, en lo que concibe. Por eso hay un entorno lejano, que son las normas, las leyes, las oportunidades, etc. Y hay un entorno cercano en la que nos estamos refiriendo a los clientes, a los proveedores, con quien la organización interactúa. Ese es un aspecto importante en la concepción del modelo, que es el entorno. Y el entorno tiene subentornos, ¿no? Subentornos, porque una organización puede tener más de un entorno. Y todos ellos constituyen su macroentorno de la organización. Y tiene 5 sistemas o funciones que desarrolla una organización viable. El sistema 1, que es la parte operativa, operacional, que interactúa manejando la complejidad del mundo, de la realidad que lo rodea, para poder poner en práctica lo que está establecido en la organización. Hay un sistema de coordinación, un subsistema de coordinación, ¿ya? Ese sistema de coordinación es la que permite engarzar lo que se hace con lo que se pretende hacer, o lo que se pretende hacer con lo que se hace, lo que se busca hacer con lo que se hace. Y además, permite este sistema de coordinación articular las actividades, lo que se desarrolla en la organización. El sistema 3, se llama sistema 3, el sistema de cohesión, que es aquello que le da forma, le da condición estructural al comportamiento organizacional. Entonces, ¿qué cohesiona la organización? Su estructura orgánica, sus procesos, si formalmente están establecidos. Eso le da cohesión. Le da cohesión el uso, digamos, de una fuente única de información. Eso le da cohesión. Le da cohesión la alineación de toda la organización a un propósito o a un plan estratégico determinado. Entonces, la cohesión es todo aquello que hace que la organización trabaje de manera apropiada con las reglas establecidas. El otro sistema o subsistema es el sistema 4, llamado inteligencia. ¿Por qué le llaman inteligencia? Porque nos permite actuar de manera asertiva en un escenario futuro. Es decir, por eso es inteligencia, porque nos plantea qué es lo que debemos hacer, qué proyectos, qué cambios hay que hacer para que en el futuro, próximo o lejano, la organización pueda actuar asertivamente. Por eso inteligencia. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué cosa lleva la inteligencia? Cualquier instancia que permita visualizar problemas que vengan o oportunidades que tenemos al frente, ¿no? Y política es la que establece o tiene establecido el core, el centro del negocio, la razón de ser del negocio, ¿no? Ese es el sistema llamado política. Entonces, este es el encuadre del modelo viable. También el enfoque sistema nos deja una clara identificación de la complejidad organizacional bajo una arquitectura de complejidad que fue formulado por un famoso economista que se dice que es compadre, muy amigo, muy cercano, ideológicamente hablando, de ideas con Maynard Keynes, ¿no? Con Keynes. O sea, comparten una idea bien similar respecto a la economía americana
y este se llama Kenneth Building, ¿no? Que nos habla que la organización está en la capa superior, en la capa, ¿no? A ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, en la octava capa superior de la complejidad biológica. Complejidad biológica que se va a ir desarrollando en diferentes niveles, desde los niveles más bajos, como en la célula, y se desarrolla en articulaciones cada vez más complejas, cuya denominación Building le va a dar nombre a los componentes más de bajo nivel, estáticos, dinámicos simples, a los que vienen después, cibernéticos simples, sistemas abiertos, organismos inferiores, animales, hombre y socioculturales. La capa superior son los simbólicos. Ellos dicen, esto es también parte del nivel más complejo del funcionamiento biológico, que son sus marcos superiores, que son simbólicos, son las constituciones, la cultura, ¿no? Los grandes derroteros, la visión trascendente, y todo eso representa la capa superior de articulación biológica. Y también, pues, sin duda no debemos olvidar las cosas que van a quedar del desarrollo de la ciencia de sistemas, cuyo padre es Ludwig von Bertalanffy, ¿no? Ya denominado dicha ciencia inicialmente como teoría general del sistema. ¿Qué nos dice? Nos habla de la necesidad de identificar con claridad, porque esto le va a dar una razón de ser a la organización de su propósito y objetivo, del entendimiento completo, total, del entendimiento holístico de la realidad. Eso deja Ludwig von Bertalanffy. Del concepto de interacción, o sea, no hay forma de evadir que la organización forma parte de un ámbito mayor y que hay que entender cómo se da la interacción. Y luego hay un cúmulo de ideas, ¿no? Hemos hablado de la emergencia, hemos hablado de la reticularidad, es decir, de la relación que se va a dar entre las partes, que son propiedades del mundo biológico, ¿no? Propiedades en el campo de la organicidad de la organización, ¿no? Entonces se llaman propiedades organicistas, y se añade la visión que nos deja la teoría de sistemas, es que no existe un sistema cerrado. No existe organización cerrada, todas las organizaciones son abiertas. ¿Y qué aspectos nos dejan huella? Que un sistema existe dentro de todo sistema, que los sistemas son siempre abiertos, no existen sistemas cerrados. Nos dejan la idea que las capacidades y caracteres de un sistema dependen de su estructura. Y su estructura depende de su entorno, ojo. También hay otros conceptos que aparecen interesantes del crecimiento de la organización, que es simoidal, como se da en el desarrollo de las comunidades biológicas. Simoidal, así es el modelo del crecimiento organizacional. Complejidad, es decir, para el entendimiento apropiado de la organización necesitamos verlo en su complejidad, en su totalidad compleja. Interdependencia, porque esa vinculación que hay con los inversores, con los accionistas, con el mercado, con el proveedor, con los clientes, qué sé yo, son en realidad interdependencias. Esto desde un punto de vista, no es que ellos me sirven a mí, yo también les sirvo a ellos, hay interdependencia. Nos deja también, el concepto del sistema, el enfoque del sistema nos deja el concepto de viabilidad. Es decir, de poder plantear un manejo apropiado que permite asegurar el buen pronóstico, el éxito en el futuro, viabilidad. Los modelos anteriores tienen el cúmulo de incertidumbres, es gigantesco, pero con el enfoque en sistemas hay más bien la base para decir que nosotros podemos asegurar la viabilidad de la organización. El otro tema es la permanente entendimiento que todos los componentes del sistema contribuyen a una misma finalidad.
es decir, la integración de los diferentes agentes o aspectos que considera la organización. También nos deja el tema de la idea del no menosprecio a la heterogeneidad. Heterogeneidad. Es decir, para el enfoque de sistemas, la organización más capaz de desenvolverse en el futuro es heterogénea. Te da mayor posibilidad de actuación, diversos entendimientos y te plantea, digamos, el desarrollo más, ¿cómo se dice?, rico en posibilidades cuando está constituido de una manera heterogénea. Y por último, la homeostasis, es decir, ese comportamiento de transformación y de cambio que tiene estados estables que fluctúan en cierto grado de variabilidad y que tienden siempre al equilibrio y por razones de inteligencia a ir cambiando progresivamente hacia un derrotero mejor, ¿no?, en el futuro. Bien, preguntas. El objetivo de esta clase ha llegado a su fin. Preguntas. No hay preguntas. Bien, jóvenes. Entonces, fíjense, no se olviden, el trabajo que viene, no sé si a ustedes les toca la siguiente entrega, perdón, a ver, ¿qué grupo les toca? Ha sido 1 y 2. Ahora toca el 3 y el 4, ¿no? Entonces, ya, el 3 y el 4 ya están al margen, entonces ya queda 2 semanas, no hay problema. Entonces, bien. Quedamos entonces en encontrarnos la próxima semana. Si no hay alguna pregunta, jóvenes, lo dejamos ahí. Si cualquier asunto, estoy a vuestra disposición para cualquier cosa que necesiten. Bien, jóvenes, muchas gracias. Nos encontramos entonces la próxima semana. Nos vemos. Perdón. Herbert, dime. Usted menciona que la próxima semana, no el miércoles. No el miércoles, ¿por qué? La próxima semana, ¿a usted cuándo le toca? Supuestamente. No, ¿qué No, estoy hablando? No, disculpe. Nos vemos el miércoles, está bien. Este miércoles que viene. No, yo estaba pensando en la entrega de trabajo. Todavía falta un tiempo. Muy bien, entonces nos encontramos este miércoles. Muy bien, muchas gracias por la aclaración. Ya nos vemos.